Alumnos del quinto año, tengan ustedes un muy buen día. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema número 2 concerniente a lo que es circunferencia trigonométrica. ¿Ok? En primer lugar vamos a entender qué es una circunferencia trigonométrica. Entonces vamos a ver. Una circunferencia trigonométrica no es más que una circunferencia geométrica, pero ubicada en un plano cartesiano, ¿ya? Donde su centro viene a ser el origen de coordenadas, o sea, el 0,0, y el valor de su radio es 1. ¿De acuerdo? Entonces, también se le conoce a la circunferencia trigonométrica como circunferencia unitaria, por si acaso. Si tenemos aquí que el radio de esta circunferencia es 1, entonces podemos ver aquí a estos puntos ubicados en los ejes que podemos representar sus coordenadas. Si la circunferencia, vuelvo a incidir, tiene radio 1, entonces las coordenadas de este punto, como está en el eje de las abscisas, positivo vendría a ser el 1,0. 1 para la abscisa, 0 para la ordenada. Y además teniendo en cuenta que el A viene a ser el origen de los arcos, o sea, es como si fuese este rayo, ¿verdad?, inicial, superpuesto sobre ese semieje positivo, y a partir de acá van a empezar a abrirse el otro rayo para originar el arco, ¿ya? Por eso es que el punto A es el punto de origen de los arcos. Si llegamos en esta posición, ¿quién viene a ser este puntito B? Viene a ser el origen de los complementarios, teniendo en cuenta también que puede expresarse sus ¿verdad?, coordenadas, que en este caso sería 0 para la abscisa y 1 para la ordenada. Recordando y volviendo a incidir que su radio es 1. ¿Quién viene a ser el A'? Viene a ser el origen de los suplementos, ¿ya?, cuyas coordenadas serían menos 1 para X y 0 para Y. Y hacia acá van los negativos en Y, 0 en X o en la abscisa y menos 1 para la Y. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Ahora podemos tomar nosotros un puntito de la circunferencia. Vamos a ubicarnos en un puntito por acá. Y además teniendo en cuenta de que ese puntito, ¿verdad?, es un punto del plano cartesiano. ¿Cómo se representa, profesora, sus coordenadas? Como X, Y de manera general. ¿Ya? X, Y. Ya sabes que X es considerada la abscisa y Y es considerada la ordenada. Profesora, ¿qué pasa si yo trazo el radio? Recordemos que, ¿verdad?, parte del origen, en este caso el centro de la circunferencia, y se va hacia el puntito. Este puntito le voy a llamar punto M, hacia el puntito. ¿Cuánto mide esa longitud? 1, porque ya hemos dicho que viene a ser el radio, o la medida del radio en una circunferencia trigonométrica es 1. ¿Listo? Ahora vamos a ponerle a este arco un valor, o lo vamos a representar como alfa. Ahí está. Profesora, pero recordemos que si nosotros trabajamos en función a longitud de arco, recuerdas, en un sector circular tenías el ángulo medido en radianes, el radio, y la longitud de arco, ¿a qué era igual? Al ángulo por el radio. Entonces sería alfa por R. No te olvides que esto se cumplía siempre y cuando el ángulo estaba en radianes. Pero en nuestro caso, ¿el radio cuánto vale? 1. Entonces sería alfa, ¿no es cierto? Ahí está. O lo que también le puedo agregar aquí, este ángulo alfa. A eso quiero llegar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a observar que este ángulo alfa es un ángulo en posición normal, recordando nuestro tema. ¿Qué hacíamos a partir de ello? Trazábamos la perpendicular. Primero lo voy a hacer el análisis así. Trazaba la perpendicular. ¿Y quién era la altura en este caso? ¿Quién era? Lo hacía de cateto adyacente para alfa. ¿Quién? La Y, la ordenada. ¿Y quién lo hacía de cateto adyacente? La abscisa, el X. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahora, recordando nuestro tema de resolución de triángulos rectángulos en función a este triangulito, decíamos, bueno, quiero investigar el valor de Y, entonces digo, va en el numerador Y sobre el valor conocido, que en este caso es la hipotenusa, cuya longitud es 1, sería Y sobre 1, igual a ¿qué? ¿Qué razón trigonométrica para alfa es Y sobre 1? Opuesto sobre hipotenusa, seno.
entonces seno de alfa, ¿verdad? Entonces llego a la conclusión, en otras palabras, que y, ¿quién viene a ser? El seno de alfa. Ahí está. Si hago el mismo análisis en este caso para x, sería x, que es el desconocido, sobre el conocido, que es 1. ¿Qué razón sería x sobre 1? X es su adyacente. Sobre la hipotenusa, que es 1, sería el coseno de alfa. Y por ende, entonces, x viene a ser el coseno de alfa. ¿A qué quiero llegar con esto? Vamos a ver. ¿A qué quiero llegar, profesora? ¿O qué queremos entender? Que siempre un punto, ¿verdad? Que siempre un punto de la circunferencia va a estar representado por ese par ordenado x, y. Donde x, o la abscisa, ¿ya? O la abscisa, acá le voy a poner, ¿quién vendría a ser? Coseno de alfa. Y la ordenada, ¿quién vendría a ser? Seno de alfa. Y si te das cuenta, ¿qué otra cosa podemos concluir? O sea, profesora, que las perpendiculares o las alturas trazadas a partir del punto del lado final vienen a ser senos, ¿verdad? En otras palabras, las verticales. ¿Y quiénes vienen a ser las horizontales? Los horizontales, ¿quiénes vienen a ser? Los cosenos. ¿Sí? Entonces, verticales seno y horizontales coseno. Teniendo en cuenta también, profesora, de que si el y, ¿verdad?, que es la vertical, va a ir variando de esta manera, tanto hacia arriba como tanto hacia abajo, y es y, varía entre -1 y 1, ¿ya? Que es el seno. Entonces, de esto puedo concluir que el seno de un ángulo, ¿sí?, o representado como arco, va a tener un máximo y un mínimo en -1 y un máximo en 1. O que el seno varía entre -1 y 1. Y algo similar para el coseno. Como es horizontal, lo vamos a ver en el eje de la abscisa, ¿no? En las x, entonces su variación también es de -1 a 1. Entonces tenemos en este caso que el coseno de alfa también, ¿verdad?, varía entre -1 y 1. Ahí está. Entonces alcanza un mínimo en -1 y un máximo en 1. Y el coseno de igual manera. ¿Ya? Ahí lo tenemos. A ver, vamos entonces ahora a tratar de comprender aquí de repente. Algunos dicen, profesora, no entendí. Vamos a ver en este caso. Acá vamos a analizar lo que es el seno. Y acá vamos a analizar lo que es el coseno. ¿Ya? Por separado. Entonces, en este caso, supongamos que vamos a tomar por aquí un arquito alfa 1, por aquí otro arquito alfa 2 y por acá otro arquito alfa 3. Obviamente, alfa 1 es todo ello, alfa 2 y alfa 3, siempre empezando desde, ¿verdad?, el semieje positivo. ¿Listo? Entonces, como por allá ya hemos demostrado que si yo trazo, ¿verdad?, la perpendicular a partir de ese punto, ¿quiénes vienen a ser las perpendiculares? Las y, profesora. O sea, en otro caso, en otras palabras, el seno. ¿Listo? Pero tú siempre, como tu lado inicial siempre va a ser el semieje positivo, tú más bien vas a ir en busca de ese punto final. ¿Ya? Vas a ir en busca de ese punto final. O sea, a partir de acá del eje vas a buscar allá el puntito. Pero ya sabes que aquí es perpendicular. Listo, ahí, con la flechita hacia arriba. Desde acá vas a buscar el punto de manera perpendicular, ahí, hacia arriba, perpendicular. Igualito por aquí, más o menos ahí, con la flechita hacia arriba. ¿Listo? Profesora, ¿quién vendría a ser esto? Vendría a ser, por acá lo vamos a colocar, el seno de alfa 1. ¿Quién vendría a ser esto? El seno de alfa 2. ¿Quién vendría a ser todo ello o quién me representaría? El seno de alfa 3. Y así, todas las horizontales van a representar el seno. Profesora, pero como van hacia arriba, hacia el semieje positivo de las y, como van hacia arriba, podrás observar tú, ¿verdad?, que aquí ya sabes que es el 0,0, ¿no es cierto? Ahí no hay que decirte ya. Pero como son verticales, van a empezar desde el 0 y van a empezar
alejarse del cero, pero en forma positiva hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces te vas a dar cuenta que en este cuadrante, que es el primer cuadrante, ¿qué pasa con el seno? ¿Crece o decrece? Crece, ¿no es cierto? Crece. Entonces, en este caso, podemos concluir que en el primer cuadrante el seno crece, ¿ya? Por ahí entonces podemos concluir que en el primer cuadrante, ¿qué pasa con el seno? Crece. ¿Ya? En el primer cuadrante el seno crece. ¿Listo? Ahora, profesora, vamos a ver acá lo siguiente. ¿Qué pasa si yo les doy por aquí otro arquito? ¿Ya? Alfa 4, por aquí un alfa 5 y por aquí un alfa 6. ¿De acuerdo? Entonces, a partir, ya te he dicho que a partir de dónde, del eje de las X, se busca el punto final del arco, o sea, este puntito hacia arriba, ahí. Ahí, otro por aquí más o menos, y otro ahí. Ya, no te olvides que esas son perpendiculares. Ya, siempre se parte del eje X. En este caso porque va hacia arriba buscando, y si fuese hacia abajo el puntito, a partir del eje X voy bajando, ¿no? Pero siempre en este caso el sentido es hacia arriba. ¿Quién vendrían a ser cada una de esas perpendiculares? Este vendría a ser el seno de alfa 4. Este vendría a ser el seno de alfa 5. Y por acá vendría a ser el seno de alfa 6. Listo. Ahora, si tú te das cuenta, ¿verdad? Como recuerda que el ángulo va de esta forma, ¿no? En sentido antihorario, o va recorriendo el arco en sentido antihorario. Mira, mientras tú vas bajando, ¿qué va pasando con el seno? ¿Qué va pasando? Va decreciendo, ¿no es cierto? Va decreciendo. Va haciéndose más corto, más corto, más corto, va decreciendo. Entonces, conclusión, profesor, en este caso, para el seno, en el segundo cuadrante, pues acá ya no le coloco seno, sino ya sabes que estamos hablando del seno aquí, simplemente digo, en el primer cuadrante, ¿qué pasaba? Crece. En el segundo cuadrante, ¿qué estás observando? Que decrece, profesora, decrece, decrece. Pero si tú te das cuenta, hasta el momento, yo no te he hablado de signos, ¿no es cierto? Pero ya tú sabes que en el primer cuadrante todas son positivas. En el segundo cuadrante el seno es positivo, por eso es que ya no te he mencionado negativo o positivo, porque en los dos cuadrantes el seno es positivo, y si estamos hablando ahí de esos resultados van a ser positivos, ¿no? Ahora vamos por acá, con 2, ¿ya? Vamos por aquí con 2 para que no se vea muy relleno ahí, a los finales no se observe bien. Vamos a ponerle un alfa 7 y por acá vamos a ponerle un alfa 8. Ahí está. Aquí borro el origen de coordenadas para que no me cause tanta incomodidad. Ahora, ya te he dicho que vas a trazar a partir del eje X, vas a buscar llegar al punto del arco final. En este caso, tomo ahí y trazo. Ahí. Pero como estoy yendo hacia abajo, la flechita va en esa dirección. Hacia abajo, ahí, perpendicular. Más o menos por aquí, trazo la perpendicular. Ahí, con la flechita hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Quién viene a ser esa línea que acabo de trazar? Seno de alfa 7. Y por acá viene a ser el seno de ¿quién? De alfa 8. Ahí está. Ahora, pero si tú te das cuenta, todos los senos de los ángulos que estén en este cuadrante, ¿qué van a tener como resultado? Van a tener como, o como signo, se podría decir, negativo. Le pongo así el negativo abajo solamente para recordarte que cuando evalúes el seno para alfa 7 o alfa 8 por estar en el tercer cuadrante, los valores que van a asumir el seno, o el signo, perdón, que va a asumir el seno va a ser negativo, ¿ya? Ahora, la pregunta para ti es, así como hemos hecho el análisis en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, ¿qué pasa en el tercer cuadrante con el seno? ¿Crece o decrece? ¿Tú qué dices? Mira, recuerda que aquí estás viéndolo en vertical y fijándote en el origen de coordenadas, que es 0. Mira, la flechita acá empezó pequeña y acá empezó un poquito más a alargarse. Tanto se va a ir hacia abajo, hacia el -1, ¿verdad? Y si se aleja más del 0, ¿tú qué crees? ¿Que crece o decrece?
decrece, ¿no es cierto? Mira, a ver. Ahí todavía está un poco más cerca del cero. Ahí ya se va alejando más del cero hasta llegar al -1. Entonces, en este caso, decrece. ¿Ya? En el tercer cuadrante, entonces, el seno decrece. Listo. Por último, ahora por último, vamos viendo por aquí un alfa 9 y por aquí un alfa 10 como arco, ¿ya? ¿Y qué hacemos a partir de ello? Trazamos la perpendicular, ojo, a partir del eje X, trazo ahí llegando al punto del lado final, no lo olvido, y a partir más o menos ahí del eje X trazo también. Pero no te olvides la flechita, ¿ya? Porque estás yendo desde el eje X hacia abajo, y ahí hacia abajo también. Listo. ¿Quién vendría a ser esta longitud? Seno de alfa 9 y el de acá vendría a ser seno de alfa 10. Pero volviéndote a hacer hincapié, estás en el cuarto cuadrante y los senos que evalúes de cualquiera de los ángulos ubicados ahí van a ser negativos. Le pongo ahí menos y menos, para no olvidarme que esos valores van a ser negativos. Listo, pero si tú observas, mira, mientras aquí va, ¿verdad? Yendo el arco así hasta completar una vuelta, ¿qué va a pasar con el seno? ¿Crece o decrece? Se va cortando, o sea, va a llegar a ser en algún momento 0, ¿no? Desde -1 que fue acá, mira, porque como son verticales nos debemos fijar en -1 y 0. Entonces aquí va a empezar larguito, casi aproximándose al -1, ahí se va cortando hasta llegar al 0, o sea, se va a ir acercando más al 0. Entonces en este caso va a ir creciendo, ¿no? Por lo tanto, en el cuarto cuadrante, el seno crece. ¿Listo? Y así se hace el análisis para el seno. Profesora, y en el caso del coseno, vamos a analizarlo aquí porque es muy importante el análisis que le vamos a hacer, ¿ya? Vamos entonces en este caso a ver para el coseno. Vamos a tomarle con dos arcos ya, para no mucho estar ahí con, si no se ve muy amontonado. No olvidemos. Vamos tomando por aquí un alfa 1 y por aquí un alfa 2. Alfa 2, perdón. Por aquí vamos tomando un alfa 3 y por aquí un alfa 4. Por aquí un alfa 5. Por acá un alfa 6. Un alfa 7 y por aquí un alfa 8. Recuerda que ahora vamos a trabajar el coseno. ¿Y quién era el coseno? Las X, o sea, las horizontales, ¿ya? Aquí a partir, entonces, aquí está, me ubico en el punto del lado final. Y no olvides que como en este caso vas a trabajar con la horizontal, la perpendicular va a trazarse desde el eje Y, ahí. Va a llegar hacia ese puntito, perpendicular aquí. Pero no te olvides de la dirección, que tú estás partiendo de aquí en busca de ese punto final, de ese arco, y ahí, con la flechita en dirección hacia los positivos. Si trazas ahí nuevamente, buscando el punto final del arco 2, del alfa 2, ahí con la flechita hacia la derecha, perpendicular. ¿Y quién vienen a hacer esas horizontales? Los cosenos. Sería coseno de alfa 1 y por acá sería coseno de alfa 2. Listo. Algo similar en este caso para el alfa 3, aquí está su punto, ¿verdad? Final del arco, hasta ahí llega, entonces a partir del eje X trazo buscando ese punto. No te olvides, paralelo al eje X, ahí está. Y aquí está su punto final también, en este caso del arco alfa 4, y a partir del eje Y trazo con esa flechita así, buscando ese punto final. Listo, paralelo al eje X. ¿Quién viene a hacer esta longitud? El coseno de alfa 3 y esta longitud viene a ser el coseno de alfa 4. Ahí está. Correcto. Ahora ya tenemos ahí dos cuadrantes. Vamos a hacer el análisis en el primer cuadrante y luego analizamos los otros dos cuadrantes, ¿ya? Primer y segundo cuadrante, ¿qué pasa con el coseno? En este caso, si tú te das cuenta, estamos en el primer cuadrante, todos van a ser positivos, no hay ningún problema. Pero recuerda que el coseno va a empezar desde acá, ¿no? Ahí. Mira, si tú te das cuenta, mientras va yendo el arco,
¿qué pasa con el coseno? Se va haciendo más corto, o sea, va a ir decreciendo. ¿Ya? Y aquí tiene mucho que ver también en este caso la abscisa, para que tú te des cuenta cómo decrece, profesora. Empieza en 1 la horizontal y si vas, ¿verdad?, trabajando, va a llegar en un momento que sea 0, ¿no? Entonces va a ir de 1 a 0, o sea, va a ir decreciendo. Entonces, primer cuadrante, decrece el coseno. Profesora, aquí en el segundo cuadrante, ¿qué pasa con los valores del coseno para cada uno de esos arcos? Son negativos, no te olvides, ahí le estoy colocando. No le coloco negativo a esta expresión, ¿no? Estoy simplemente colocándole abajo para hacerme recordar que el coseno de todos los ángulos ubicados en el segundo cuadrante son negativos, y eso ya sabes por qué, ¿no es cierto? Ahora, si tú te das cuenta, nuevamente vas a ver en horizontal, o sea, de 0 a -1, ¿no? Entonces empiezas ahí, desde 0, y vas alejándote del 0 hacia llegar al -1. Entonces te pregunto, si más te alejas del 0 hacia llegar al -1, entonces ¿crece o decrece? Decrece, ¿no es cierto? Decrece. Decrece. ¿Listo? Porque vuelvo a repetir, está partiendo del 0, se está alejando más hasta llegar al -1. Decrece, pues. ¿Listo? Ahora sí. Vamos a ver en el tercer cuadrante, te dije, ubico su punto final de ese arco en posición normal y a partir del eje Y busco ese punto paralelo al eje X y ahí con ese sentido, hacia allá, se está dirigiendo hacia los negativos. Si tomo aquí el punto final, ¿verdad? Trazo ahí, que va a ser algo pequeñito nada más dirigiéndose hacia allá, ahí. Entonces aquí tengo coseno de alfa 5 y por aquí tendría coseno de alfa 6. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos falta hacer el análisis? Aquí abajito le ponemos negativo porque ya sabes que el coseno en el tercer cuadrante también es negativo. Teniendo en cuenta, mira, que vas a empezar desde acá y luego ves que se va cortando, ¿no es cierto? ¿Qué vas a mirar si son horizontales? Las abscisas. Va a empezar en -1 y se va a ir acortando hasta llegar a 0. O sea, viene desde -1 a 0. ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va aumentando porque en este caso, o va creciendo, perdón, porque en este caso se va a ir acercando más al 0. Más bien, si yo me voy acercando al -1, más bien voy decreciendo, pero como se va acercando al 0, entonces en este caso, para el tercer cuadrante, el coseno crece. Y vamos a ver qué sucede en el cuarto cuadrante. Pues el coseno en el cuarto cuadrante es positivo, ¿no es cierto? Ahí más o menos. La perpendicular, la flechita hacia allá, no te olvides, hacia los positivos, en este caso va hacia allá. Este viene a ser el coseno de alfa 8. Y por acá le voy a poner el coseno de alfa 7. Positivo porque en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Y ahora nuevamente te invito a mirar cómo es horizontal la abscisa de 0 a 1. Si va a ir partiendo de 0 hasta llegar a 1, ¿crece o decrece? Crece también, ¿ves? Vas observando, entonces crece. Y con eso llegamos en este caso a concluir ya que el seno y el coseno tienen un crecimiento y un decrecimiento en función a los cuadrantes, que hay que también tenerlos en cuenta porque a veces esto nos sirve ¿dónde? En los verdaderos y falsos. Ya hay que tener en cuenta. Entonces, concluyendo con esto, de que el seno, ¿verdad? Viene a ser ¿quién? La ordenada, y la abscisa, que es horizontal, viene a ser el coseno. El seno viene a ser la vertical, la ordenada, y vuelvo a repetir, la abscisa, que es la horizontal, viene a ser el coseno. Profesor, ¿y sus valores o sus signos que adopta cada una de ellas? De acuerdo al cuadrante, pues, ¿no? De acuerdo al cuadrante. Entonces tenemos ahí esta parte teórica que debemos tenerla bien marcadita para poder analizar nuestros ejercicios, ¿ya? Entonces ahora vamos a analizar un ejemplo que ya está en el módulo, haciendo también ahí una corrección. Voy a borrar. Vamos a ver entonces. Vamos a ver un ejemplo nada más para aclarar algo ahí y luego pasamos a los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver. Ejemplo.
está en su módulo en la parte donde dice problemas resueltos, ¿no? El ejemplo o el problema en este caso resuelto, ahí uno dice calcular el mayor valor en. El mayor valor dice seno de 100, es el A. El B, que es seno de 170. El C, que es seno de 240. Y por último, el D, que es seno de 350. Lo que te está diciendo es que calcules el mayor valor de esos tres. Entonces, profesora, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Dibujar la circunferencia trigonométrica, más o menos ahí, para ubicarnos, ¿ya? Listo, ahí más o menos. Ya está. No olvides pues que ya sabes que aquí es 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360. ¿Ya? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Listo. Si me ubico en el seno de 100, primero voy a ubicar el arco, ¿ya? Ya sabes que todo arco parte del semieje positivo de las X. Ahí está. Entonces me dice 100. Entonces más o menos recuerda que aquí está 90 y 100 más o menos por aquí. Ahí está. O sea, su arco, ¿verdad? En posición normal, su punto del lado final, digamos así, viene a ser este puntito. Ahí está, todo el arco, 100. ¿Qué hacemos para hablar del seno? ¿Quién era el seno? ¿La vertical o la horizontal? La vertical. Entonces, a partir de este puntito, ¿verdad? Que es el pie de la perpendicular de él, trazamos paralelo al eje Y, ahí, con la flechita hacia arriba, porque siempre vamos, en este caso estamos hablando del seno, vamos a hablar del eje X, buscando ese punto final. Ahí está, perpendicular al eje X. ¿Quién viene a ser ello? El seno de 100. Listo. 170, más o menos por aquí, ya acercándose al 180 casi, ¿no es cierto? Igualito. A partir de un puntito que es el pie de la perpendicular de ello, ahí trazamos la perpendicular con la flechita hacia arriba porque la búsqueda va del eje X hacia ese punto del lado final. Ahí está. ¿Quién vendría a ser ello? El seno de 170. La pregunta es ahí, ¿ya? ¿Cuál de los dos es mayor hasta el momento? ¿Y cuál de los dos es mayor? Recuerda que estás en el segundo cuadrante y el seno es positivo. ¿Quién es mayor? El seno de 100 se puede observar. ¿Por qué, profesora? Yo no lo veo. ¿Por qué me dice usted? Y mira, analiza. Menos 1, 0, recuerda que es este punto. Y este punto, ¿quién era? El 0,1. Si tú estás trabajando con las verticales, ¿dónde vas a ver? En la ordenada. Ahí está. Entonces te pregunto, ¿quién está más cerca al 0? El 170. ¿Quién está más cerca al 1? El 100. ¿Quién es mayor? ¿El que está más cerca al 1 o el que está más cerca al 0? El que está más cerca al 1. También lo puedo analizar de esa manera. ¿Ya? Vamos con el 240. 240 más o menos. A ver, por aquí más o menos. ¿Ya? 240. ¿Qué hacemos a partir del eje X? Buscamos la perpendicular. Ahí está. La flechita hacia abajo. ¿Quién vendría a ser esto? El seno de 240. Listo. Profesora, pero no nos olvidemos de algo. Le ponemos aquí abajito para recordarlo. El seno en este cuadrante es negativo. ¿Sí? Entonces, cuando yo evalúe va a ser negativa la expresión. Ahora, 350, ya acercándose al ángulo de una vuelta, más o menos ahí. ¿Qué hacemos a partir de este puntito que sería el pie de la perpendicular? Trazamos ahí, hacia abajo, porque a partir de ello buscamos ese punto del lado final. Si el puntito fuese aquí, subimos. Si el puntito fuese acá, bajamos en esa dirección. Ya mantengamos ahí la dirección. ¿Quién viene a ser entonces esa porción? Viene a ser el seno de ¿quién? De 350. Nuevamente, para que lo recuerdes, le ponemos aquí negativo. ¿Ya? Ahora la pregunta es, profesora, si acá son positivos y estos dos son negativos, ¿quién gana? Los positivos, claro está, porque los de acá van a ser negativos. Y entre ellos dos, ¿quién es el mayor? El seno de 100, lo que dijimos, ¿verdad? Y el primer problema ahí, en que está desarrollado ahí en el módulo, te dice decir o hallar, creo,
¿Cuál es el mayor valor de estos cuatro? ¿Cuál es el mayor valor? El mayor valor, profesora, es el seno de 100 y ahí está demostrado. ¿Listo? Por lo tanto hay que hacer esa corrección respectiva ahí, por favor. Bueno, ahí y el resto de problemas que ustedes lo pueden ir analizando, ¿ya? Vamos a ver con los ejercicios que son propuestos para ir, a ver, trabajando. Esto voy. También teniendo en cuenta, por si acaso, nuestra parte del hoyonín, las razones de los ángulos cuadrantales, también hay que traerlos a la mente. También hay que traer a la mente qué razones trigonométricas son positivas o negativas en cada uno de los cuadrantes. Sí, hay que recordar ello, ¿ya? Para poder trabajar. Vamos entonces, por ejemplo, vamos a trabajar la 1 del nivel 1, ¿ya? Entonces vamos a ubicarnos en el nivel 1. Ahí está, nivel 1, ejercicio número 1. Listo. Mira, nos dice, si el coseno de tita es igual a la raíz cuadrada del seno de alfa menos 1, calcular, por aquí le voy a colocar, A igual coseno de tita sobre el seno de alfa más la cosecante de alfa. ¿Ya? O sea, a partir de este dato nos piden hallar esta expresión. Vamos a ver ahora qué podemos obtener de acá. ¿Listo? Bueno, en primer lugar, tú sabes que esta expresión que está aquí, dentro de la raíz, ¿qué debe de pasar? Debe ser mayor que 0, ¿no es cierto? O incluso podría ser igual a 0 también. Entonces podemos hacer el análisis ahí. El seno de alfa menos 1, sí o sí, ¿verdad? Para que exista la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos decir lo siguiente. Que el seno, o acá desarrollamos primero, ¿ya? Que el seno de alfa es mayor o igual que ¿quién? Que 1 trabajando. Y puedo sacar dos opciones de acá, ¿no? Que el seno de alfa sea igual a 1 o que el seno de alfa sea mayor que 1. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, vamos a repetir. Profesora, para que la raíz exista, esto tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser menor que 0, porque si no sería la raíz de un negativo, la raíz cuadrada de un valor negativo, y obviamente no existe, en reales, ¿no? Entonces tiene que ser mayor o igual que 0, pasando este 1 que está restando, ¿sí?, al otro miembro, o en este caso sumo más 1 a ambos miembros, o en este caso la desigualdad tendría que el seno de alfa es mayor o igual que 1. Entonces de aquí puedo concluir que el seno de alfa puede ser igual a 1 o puede ser mayor que 1. Y esto de aquí no es válido. ¿Por qué? ¿Recuerdas de la parte teórica que te dije cuál era el máximo valor que podía asumir el seno? 1. No puede ser más de 1. ¿Y cuál es el mínimo valor? Menos 1. Entonces aquí dice que el seno de alfa puede ser mayor que 1. No, contradice a mi definición. Por lo tanto, esto queda descartado. Y lo único que me queda es garantizar que el seno de alfa es igual a 1. Listo. Profesora, si el seno de alfa es igual a 1, entonces por conclusión aquí ya llegaríamos que el coseno de tita es igual a ¿cuánto? Si el seno de alfa es 1, 0, ¿verdad? Vuelvo a repetir, seno de alfa 1, 1 menos 1, 0 y raíz de 0, 0. Tendríamos 0. Listo. Ahora sí, entonces vamos a trabajar en lo que nos están ahí pidiendo y reemplazamos, ¿no? Decimos A va a ser igual coseno de tita, hemos llegado que 0. Sobre seno de alfa, 1. Más, y recuerda que el seno y la cosecante son recíprocos. Si el seno de alfa es 1, su cosecante también es 1. Listo. Conclusión entonces para A.
1, pues profesora, porque lo de acá es 0. Entonces, respuesta para el valor de A igual a 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos ha servido? Saber la definición del seno entre quién está limitado, saber quién es el máximo y el mínimo valor de el seno. ¿Ya? Continuamos en este caso, vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número 2, ¿ya? El ejercicio número 2 es lo siguiente. Dice, mira, si te dan la siguiente expresión, afirmar lo siguiente, ¿ya? Tenemos 1, que el seno de x1 es mayor que el seno de x2. La parte 2 es la siguiente, que el coseno de x1 es mayor que el coseno de x2. Y por último, la 3 dice que la tangente de x2 debe ser mayor que la tangente de x1. ¿Ya? A ver, tenemos ahí lo siguiente. Vamos a ver entonces ahora sí. Profesora, ¿cómo verifico la verdad o falsedad de cada uno de ellos? Porque eso es lo que nos está pidiendo. Nuevamente vamos a dibujar nuestra circunferencia para poder ubicar, ¿ya? Teniendo en cuenta que hay un dato muy importante para los arcos X1 y X2. Ahí está. Te dice que el arco X1 y X2 está entre ¿quién? Entre 90, pi medios, ¿no es 90? Y pi, ¿quién es pi? 180, ¿no? O sea, si lo expresamos en sexagesimal, 90 y 180. O sea, profesora, que vamos a trabajar solamente en este cuadrante, entre pi medios y pi. X1, vamos a ubicar, X1 estará por aquí, y X2 por acá, digamos, ahí está. Cumpliendo la condición, ¿no? De que X1 es menor que X2. Claro, porque tenemos el arco X1 y el arco X2 que sería todo. Ahora vamos a evaluar el seno y el coseno para cada uno de ellos y vamos a darnos cuenta. Primero con el seno, ¿ya? Les decía, nos ubicamos aquí primero en los puntitos finales de los arcos y a partir del eje X trazamos, buscamos ese punto, ahí. Y no te olvides con la flechita hacia arriba, porque la búsqueda es a partir de este eje hacia arriba. ¿Quién viene a ser ello? El seno de X1. Ahí está. Y aquí nuevamente hago la búsqueda, no te olvides acá que es perpendicular, hago la búsqueda ahí, hacia arriba. ¿Listo? ¿Y quién vendría a ser esa longitud? O esa expresión, perdón, sería el seno de X2. Sin olvidarnos de que ambos son positivos porque estamos en el segundo cuadrante. Ahora la pregunta para ti es, a simple vista se puede observar, ¿quién es mayor, el seno de X1 o el seno de X2? Profesora, el seno de X1. ¿Sí? El seno de X1. Sí lo puedes observar, creo, y si no lo haces el análisis en función a este. 0, 1, y aquí ¿quién era? Borro esto, ya sabes, solamente lo puse de representación ahí para que no te olvides, que son los cuadrantales. Pero si lo expresamos aquí sus coordenadas, ahí sería menos 1,0. Recuerda que estamos en vertical, donde se va a ver en la ordenada, ahí 1 y 0. El X2 está más el seno de X2 está más cerca al 0 y el seno de X1 más cerca al 1, se puede decir. ¿Quién es mayor? El que está más cerca al 1, claro está. O si no, ahí por la longitud, ¿no? Lo puedes observar también. Entonces, conclusión, el seno de X1 es mayor que el seno de X2. ¿Qué le puedo decir a esa expresión? Verdadera. Listo, porque eso te está dando. Entonces ya tenemos el primer análisis verdadero. Vamos a hacer otra circunferencia para el coseno, ¿ya? Listo. Más o menos ahí.
Ya lo pusimos x1 y x2, ¿verdad? X1 y x2. Recuerda que los cosenos son horizontales, entonces vamos a tomar los horizontales. En este caso siempre, ¿verdad? Partiendo del eje Y, en búsqueda del punto final de ese arco. Ahí. Con la flechita hacia allá, no te olvides, ahí. Y desde aquí hacia allá también. Con la flechita hacia allá. ¿Quiénes vienen a hacer estas longitudes? No te olvides, coseno de x1, o cómo se están representados por los cosenos. Cosenos de x2. No te olvides que estamos en el segundo cuadrante y en este caso, ¿verdad? Ambos son negativos. Le pongo ahí el negativo abajo para que no te olvides, ¿ya? Que el coseno es negativo en ese cuadrante. Ahora, si gusta lo analizas acá, no te olvides, nuevamente te vuelvo a hacer hincapié. 0,1 y aquí con el menos 1,0. Como son horizontales, ¿dónde vas a ver? En la abscisa. Mira, va a empezar de 0 y se va a ir alejando más, hasta llegar a ser menos 1. Entonces la pregunta para ti es, ¿quién es mayor, el coseno de x1 o el coseno de x2? ¿Quién está más cerca, más alargado para llegar al menos 1? El coseno de x2. El de acá está siendo más corto, más bien acoplándose al 0. Entonces, ¿quién es mayor? ¿El que se va acoplando más al 0 o al menos 1? El que va acercándose más al 0. ¿No es cierto? Entonces, conclusión, el coseno de x1 es mayor que el coseno de x2. ¿Listo? Por lo tanto, acá le ponemos. Hemos verificado la verdad también de esa expresión. Ahora vamos a hablar de la tangente. Profesora, en el inicio me explicó la tangente. No hay problema, ahorita más bien vamos a tomar ese ejercicio para poder explicar en qué consiste, ya que no es complejo. Un ratito acá dibujamos la otra circunferencia. Listo. Tenemos ahí nuestra circunferencia trigonométrica, pero ahora sí lo que vamos a hacer es trazar una recta tangente, ¿ya? Pero esa recta tangente siempre se traza paralelo al eje X. Ahí está. Al eje Y, perdón. Ahí está. Esta es la recta tangente a la circunferencia trigonométrica. Con esta vamos a trabajar, ¿ya? ¿Y de qué manera? Ahorita vamos a ver. Recuerden que por aquí habíamos puesto X1 y por aquí habíamos puesto X2. Listo. Mira, ¿qué es lo que se hace? Acá ya no se traza una horizontal y una vertical, sino más bien ahora se traza el radio, ¿ya? Partimos desde el origen de coordenadas hacia el punto final del arco. El arco es todo ello, llega aquí X1 y trazamos el radio. Y el radio se prolonga de tal manera que se intersecte con la tangente que acabo yo de trazar, con la recta tangente. No voy a irme hacia allá porque jamás se va a llegar a intersectar con la tangente. Lo prolongo hacia abajo, ahí. Listo, más o menos ahí. ¿Ya? Y a donde se llegue a intersectar, ese puntito de intersección vendrá a ser ¿quién? La tangente de X1. ¿Sí? Pero, profesora, a partir de este punto, y a partir de este punto hacia abajo, ¿sí? Como va hacia abajo, ¿quién vendría a ser en otras palabras todo ello? La tangente de X1. Pero no te olvides que es negativo, porque se va a observar en su expresión original que estuvo en el segundo cuadrante y la tangente en el segundo es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, la tangente sería toda esta longitud. ¿Ya? A las finales con expresión negativa. Ahora, para X2, profesora, vamos a trazar también. Mira, punto, trazo el radio y prolongo hasta llegar a intersectarse. ¿De acuerdo? Ahí está. Llego a este puntito también que va ahí hacia abajo y lo ubico. ¿Quién vendría a ser ello? La tangente de X2, que vendría a ser esa porcioncita, digamos así.
que en sí no es longitud, sino la porción que me representa la tangente de ese arco, estoy hablando, ¿ya? También negativa porque ya sabes que estás en el segundo cuadrado. Ahora mira, la tangente de x2 es ello. La tangente de x1 está más abajo. Ahora la pregunta es, ¿quién está más hacia abajo? Hacia los negativos. ¿Quién va hacia más a los negativos? La tangente de x1 está yendo más hacia los negativos. Y el que se va más hacia los negativos es mayor o menor. Menor, ¿no es cierto? Porque se va alejando del cero, digamos, y se va más hacia los negativos, se hace mucho menor. Entonces, en este caso, ¿quién es el mayor? La tangente de x2. Es mayor que la tangente de x1. ¿Ya? Conclusión entonces para esta expresión verdadera. ¿Sí? Aquí me aparece x1 y x2, ahí hay que corregir, ya es x2, x1. Por lo tanto, tendré como alternativa ahí, ¿qué letra? Tenemos como alternativa la letra A, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a ver. Algo similar por acá, que también me ayuda a completar la idea en la 2, vamos a trabajar con la 12, ¿ya? Con la 2. Con la 12. En la 12 tenemos lo siguiente. Nos dicen si x1 y x2 están comprendidos entre 3 pi medios y 2 pi, entonces verificar. Miren, aquí aparecen similar a ello, pero ya en qué? En valor absoluto, ¿no es cierto? En valor absoluto. Ahí está. Aquí sí es x1 y x2. Ahí está, en valor absoluto. Vamos a verificar. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que los arcos están en el cuarto cuadrante, dicho de otra manera, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer también el análisis. En una sola vamos a hacerlo. Ahí está. x1 entre 3 pi medios, que es 270, y 2 pi, que es 360, ya dando una vuelta, ¿verdad? Entonces x1 por aquí más o menos, y x2 vamos poniéndole acá, ¿ya? Cumpliendo la condición que nos está dando. Entonces, nuevamente, si me pide el seno de x1 y x2, son las verticales. Entonces, a partir del eje x, tomamos ahí un puntito y trazamos, ¿verdad? Buscando el x1. Pero de tal manera que eso sea paralelo al eje y. Ahí está. Y aquí también. Listo. ¿Quién viene a ser esa longitud? Vamos a ponerle aquí, o esa expresión sería lo correcto ahí, seno de x1 y por acá seno de x2. Listo. Ahora, si nos percatamos, estamos en el cuarto cuadrante y el seno es negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me pidiera de ellos dos saber quién es el mayor, ¿quién sería en esta oportunidad? Sería el seno de x2. Y el seno de x1 sería el menor. Pero como te está diciendo valor absoluto, ¿cuál de los dos sería el mayor? Ya, un ejemplo. Si este de acá, es solamente con un ejemplo, porque los valores no son ciertos. Si este de acá fuese menos 7 y el de acá fuese menos 3, ¿sí? La pregunta es, ¿quién de ellos sería el mayor? El de acá, ¿no es cierto? Pero si yo te digo el valor absoluto de esas expresiones, ¿quién sería mayor? Este. Por lo tanto, el seno de x1 sería mayor que el seno de x2, pero en valor absoluto. ¿Eso es lo que me dice? Sí. Verdadero, entonces. ¿De acuerdo? Espero que me entiendan ahí, si no ya nos hacen la consulta ahí
en la clase, ¿verdad? Tenemos ahí entonces. Borro. Lo voy a borrar. Listo. Voy a borrar. Ahora analizamos acá. Para el coseno. Ya, más o menos ahí, teniendo aquí el x1 y el x2. Ahora queremos coseno, coseno no olvides, son los horizontales. Entonces a partir del eje del y en este caso, ¿verdad? Paralelo al eje x, trazamos en búsqueda del punto final del arco, ahí. Y aquí también. Listo. Ahí está. ¿Quién vendría a ser este? Vendría a ser el coseno de x2 y lo de acá el coseno de x1. Pero no te olvides que como estamos en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, ¿no? Y si los dos son positivos, así sea en valor absoluto, o sea, si lo analicemos sin valor absoluto, ¿quién de los dos es mayor? El coseno de x2, sí o sí, sin pensarlo. Por lo tanto, aquí esto sería falso, porque te dice que el coseno de x1 en valor absoluto es mayor, ¿verdad? Y eso no es cierto. Así sea en valor absoluto o no lo sea en valor absoluto, siempre va a ser el coseno de 2 el mayor. Y por último, analicemos para la tangente. Por aquí. No te olvides que para la tangente se traza, ¿verdad? Una recta tangente ahí. Paralelo al eje Y. Ahí está la recta tangente. Por aquí está el x1, habíamos mencionado, y por aquí el x2. ¿Qué hacíamos a partir de ello? Trazábamos el radio hacia el punto final del arco y prolongábamos, ¿no? Intersectábamos aquí y esto era la tangente del x2. O sea, esta partecita a partir del eje x, ahí. Pero no te olvides que como estamos en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Lo mismo para x1, trazamos el radio y lo prolongamos de tal manera que llegue a intersectarse con la tangente. ¿De acuerdo? Y todo esto hasta aquí, lo que está de negrito, vendría a ser la tangente de x1. Pero no te olvides que como estamos en el cuarto cuadrante, la tangente es negativa. Ahora, si yo te dijera ahí nada más, analicemos, ¿quién es mayor? ¿La tangente de x2 o la tangente de x1? Sería la tangente de x2. Pero como yo quiero en valor absoluto, algo similar como expliqué para el seno, como quiero en valor absoluto, ¿quién sería mayor? La tangente de x1, en valor absoluto. Por lo tanto, esta es verdadera. Listo, entonces mi respuesta sería verdadera, falsa, verdadera, y estamos con la alternativa C. ¿De acuerdo? Ahora vamos a trabajar en el caso del ejercicio número, el ejercicio número 10, que es de área, ¿ya? Vamos a ver. ¿Por dónde tenemos? Vamos a ver entonces ahora. El ejercicio número 10. Nos piden calcular el área sombreada, no sale tan redondito. Más o menos ahí. Listo. A ver, más o menos está trazado ahí. Y ahí. Este es el área sombreada.
sombreada y el ángulo está ahí, tita, ¿ya? Calcular el área de la región sombreada y lo que vamos a calcular ahí, vamos a ver. En primer lugar, la figura que está sombreada es un triángulo, ¿no es cierto? Pero hay que recordar pues que su área es base por altura sobre 2, si es que tuviéramos su base y su altura. Ahora, ¿podríamos expresar ahí quién es la base y la altura? En este tipo de problemas siempre hay que dividir al área, ¿ya? Una área va a ser esta, que también es un triángulo. Mira la de acá. ¿Listo? Y la otra área va a ser este otro triangulito. Y la suma de esas dos áreas me debe dar pues la sombreada que me está pidiendo. ¿Y por qué trabajo en función a ello? También ayudándome del ángulo. Si este es el ángulo, se supone, ¿verdad?, que este puntito que está aquí es su punto final del arco. Entonces, si a partir de este puntito, ¿verdad?, que es su punto final del arco, yo busco la perpendicular, ¿quién vendría a ser esa longitud? Vendría a ser el seno de tita. No te olvides, la vertical. Y si a partir de este puntito, ¿verdad?, yo busco ahí llegar a ese puntito, en este caso, partiendo del eje Y, la horizontal, ¿quién vendría a ser? El coseno de tita. ¿Listo? Vendría a ser el coseno de tita. Pero como estamos en el primer cuadrante, todo es positivo. Ahora, la pregunta es, para este triángulo, su base sería 1, el radio, y su altura, el coseno de tita. Entonces le voy a poner a este S1, ¿ya?, de área. Digo, entonces S1 va a ser igual, base por altura. Base lo va a hacer el 1, si lo volteamos, recuerdan que este es el radio, 1, por su altura, que sería el coseno, sobre 2. Conclusión entonces, coseno de tita, medios. Ahí está. Profesor, y para el S2, que sería esta otra área, que la vamos a sombrear aquí de rojito, a ver si es que se nota. Bien. Mira. A este le vamos a poner S2. ¿Cómo calculamos esa área? Vamos a tener en cuenta que este ángulo opuesto por el vértice es tita, ¿o no? ¿Sí? Y si tú trazas a partir de este punto, la perpendicular, ¿quién vendría a ser esta longitud? Porque en otras palabras, este triangulito es congruente con el de acá, ¿verdad? Entonces este vendría a ser el coseno de tita. ¿De acuerdo? Listo, entonces ahora si tú lo miras a esa figurita que está de rojo, prácticamente está así, mira. Esa es que está de rojo. ¿Dónde eso quién es? 1. ¿Listo? Y si tú observas, esta partecita sería la prolongación, ahí. Y a partir de ello se ha trazado la perpendicular y esta longitud es el coseno de tita. O sea, esta figurita sería un triángulo obtusángulo, si lo puedes apreciar. Donde esto sería su base y esto sería su altura. Solamente que está volteado, ¿ya? Entonces ponemos S2 va a ser igual a base 1, altura coseno de tita, sobre 2. Profesora, me podrás decir tú, pero acá el coseno es negativo. No, no. Se analiza en su posición original. Estuvo en el primer cuadrante. Simplemente acá ya lo vi como medida. Está en el primer cuadrante, el coseno es positivo. ¿Listo? Entonces, coseno de tita sobre 2. ¿Quién es el área de la región sombreada? Que es la suma de estas dos áreas que la hemos dividido. O sea, coseno de tita medios más coseno de tita medios. En otras palabras, coseno de tita. Por lo tanto, el área de la región sombreada será coseno de tita. ¿Listo? Ahí tenemos entonces ese ejercicio. Vamos viendo a ver otro ejercicio ahí. Y podríamos trabajar en este caso, a ver. Vamos a borrar esta parte. Con el ejercicio 14, ¿ya? Más o menos ahí.
Ahí está. Hallar el área de la región sombreada y además, si observas, el arco tita está hasta aquí. No aparece esta flechita, pero aparece el ángulo ahí, ya que está simbolizando. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, el arco sería todo este. Pues. Ahí está. Y este sería su punto final. Nuevamente, esa figura en este caso también se tiene que dividir para poder hallar su área, ¿ya? En primer lugar, para dividirla, voy a hacer yo el trazo del radio. A partir de este puntito del lado final, ahí, al radio. Y ya lo dividí. Esta es una región de la cual voy a hallar. Y nuevamente, al igual que la anterior, le voy a poner S1. Y la otra área que está aquí, le vamos a poner S2. Por lo tanto, el área sombreada sería la suma de esas dos áreas. Listo. Ahora sí vamos a hacer el análisis, ¿ya? Para el S1, ¿quién sería su base? Si tú te das cuenta, su base, hay que estar a la expectativa de ello. Su base es esa longitud, mira. ¿Quién viene a ser ello? El radio. Entonces, profesora, su base es 1. Ahora faltaría su altura. Si tú observas, ese triángulo está así. Es un triángulo obtusángulo, donde su altura caería en la prolongación de su base. Ahí. Entonces vamos a hallar la altura. Para eso, ¿quién nos va a servir? El puntito, ¿verdad? Final del arco. A partir de ello, entonces, vamos a ir con la perpendicular. Y recuerda que como es vertical, ¿quién eran las verticales? El seno de tita. Entonces, eso viene a ser el seno de tita. Pero como está en el segundo cuadrante, no hay ningún problema. El seno es positivo. Listo. Por lo tanto, ya podemos hallar el S1. Entonces digo, el S1 va a ser igual base 1 por su altura, que es el seno de tita, sobre 2. Conclusión, seno de tita medios. Listo, ahí está el S1. Vamos ahora con el S2. Mire, lo voy a sacar aquí aparte para que lo observen nada más. Está así. Nuevamente, ¿esta longitud cuánto vale? Es el radio, 1. Y también es un triángulo obtusángulo, porque si tú prolongas un poquito más hacia arriba y a partir de este punto trazas la perpendicular, esa sería su altura, ¿no es cierto? Volteándola. Y si observamos, entonces en este caso, profesora, tiene que trazar ahí la horizontal. ¿Y quién era la horizontal? El coseno de tita, ¿ya? Y yo le voy a poner aquí abajito un menos, porque no te olvides que como estamos en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Listo, solamente para tomarlo de referencia y no olvidarte. Por lo tanto, recuerda que tú ya estás en área y estás trabajando con longitud. Entonces ahí tú tienes que asumir los valores positivos porque las longitudes son positivas, ¿ya? Ahora sí, entonces S2 va a ser igual, su base también sería 1 y su altura sería el coseno de tita. Pero un momentito. El coseno de tita tú sabes que ahí es negativo, ¿no es cierto? Entonces debe ir en valor absoluto. ¿Por qué, profesora, debe ir en valor absoluto? Porque recuerda que el coseno ahí es negativo. Y cuando tú ya conozcas el ángulo y evalúes el coseno del ángulo, la expresión te va a salir negativa y no puede ser, tiene que salir positivo porque estás hablando de longitud, de altura. Entonces va en valor absoluto, sobre 2. ¿Y por qué al seno no le puse en valor absoluto? Porque el seno en el segundo cuadrante es positivo y el valor absoluto de un positivo es positivo. ¿Igual a cuánto? Aquí hay un detalle que hay que recordar. Aquí era igual el valor absoluto, ¿sí? Había 3 ocasiones, ¿no? Profesora, ¿es A? Si A es mayor que 0. En otras palabras, si es positivo. ¿Era 0? Si A es igual a 0. Y era menos A si A es menor que 0. ¿Ya? Entonces yo te pregunto, el coseno de tita en el segundo cuadrante es negativo, o sea, es menor que 0. ¿Cómo ha de salir entonces ese valor absoluto? A menos A. Entonces sería menos coseno de tita sobre 2.
Por lo tanto, el área de la región sombreada va a ser igual a la suma de estos dos. En otras palabras, seno de tita medios más el menos coseno de tita medios, o sea, menos coseno de tita medios. ¿Sí? Adecuándonos a nuestras alternativas, saco a factor común 1 medio y me quedaría seno de tita menos coseno de tita. Por lo tanto, eso vendría a ser ¿quién? A representarme el área de esa región sombreada. Profesora, de repente y estoy seguro que no te quedó claro el signo, ¿no? Supongamos un ejemplo, que este tita sea 120, esté en el segundo cuadrante. El coseno de 120 es negativo. ¿Y cuánto es equivalente al coseno de 60? Entonces sería menos 1 medio. Pero con el menos que está acá, me sale 1 medio positivo. Por eso es que va este signo, haciendo el análisis en función al valor absoluto. Volviéndote a repetir, esta expresión, como está el ángulo en el segundo o el arco en el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Y si ese valor es negativo, o es menor que 0 en otras palabras, debe salirme menos A. Y ahí está. Por eso es que sale de esa manera, siendo la respuesta del área que me piden esta expresión. Bueno, chicos, espero que con este repaso en función a la parte teórica y algunos ejemplos, ejercicios que hemos visto en función de circunferencia trigonométrica, les haya hecho recordar. Recuerden que este tema, valga la redundancia, ya lo hemos visto el año pasado, ¿sí? Estamos haciendo una recopilación de todos conocimientos que tienen y fortaleciendo también ello, ¿ya? Bueno, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Estaremos trabajando. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.